En ocasiones, la maldad aparece. Hay quienes desean los bienes ajenos. Hay quienes enloquecen por las pasiones. Hay otros que incendian, roban, matan. Todo esto y más en La Galería del Crimen. Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro asesinaron a su hija adoptiva, Assunta Basterra Porto, de 12 años, el 21 de septiembre de 2013 en el municipio de Teo, en Galicia, España. Assunta Basterra Porto nació el 30 de septiembre del año 2000 en Yongzhou, China, y su nombre original era Yongfang. Fue adoptada el 9 de junio del siguiente año, cuando tenía 9 meses, por la pareja formada por la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Rosario era hija única de Francisco Porto Mella, cónsul honorífico de Francia, y de María del Socorro Ortega, catedrática de Historia del Arte. Alfonso era hijo de un acaudalado industrial, Ramón Basterra, y de la ama de casa María José Camporro. En el ámbito laboral, a Alfonso no le iba nada bien, mientras que Rosario cada vez obtenía más logros como abogada. Decidieron adoptar a Yongfang, animados por los padres de Rosario, después de que los médicos determinaron que ella no podría tener hijos. Tras un proceso de 2 años, en junio del 2001 viajaron a China para recoger a la niña, quien se convirtió en el primer chino adoptado en Santiago de Compostela. La bautizaron como Assunta Basterra Porto. Desde muy pequeña, Assunta mostró altas capacidades en distintas áreas. Asombraba su lucidez, su inteligencia. Tomaba clases de francés, inglés y chino, así como de piano, violín y ballet. Estaba muy apegada a su abuelo materno y su muerte en julio de 2012, 7 meses después de la de su esposa, afectó mucho a la niña. En enero del 2013, sus padres, Alfonso y Rosario, se separaron tras una fuerte discusión al descubrirse que Rosario sostenía una relación extramarital con un hombre casado. Assunta se quedó a vivir con su madre en el departamento de siempre, mientras que su padre se fue a Burgos, de donde regresó 4 meses después con muy poco dinero que utilizó para rentar un departamento a una calle del de Rosario. Un mes después, Rosario ingresó al hospital por un problema neurológico. Alfonso se ofreció a cuidarla y a ayudarla con Assunta, pero a cambio le exigió que abandonara a su amante. Ella aceptó, pero poco tiempo después regresó con él. Cuando Rosario fue dada de alta, Alfonso se esforzó por atenderla, a ella y a la niña, y generalmente comían o cenaban los 3 juntos, veían películas y representaban la imagen perfecta de la familia idílica, como señaló la empleada doméstica durante el juicio. Sin embargo, en el mismo mes, junio, sin que se sepa quién convenció a quién, decidieron acabar con la vida de su hija. Realizaron una serie de actos horribles contra la niña durante 3 meses, para luego darle una dosis casi mortal de Orfidal, cuya sustancia activa es el lorazepam, y asfixiarla, según el informe del médico forense. A partir de ese momento comenzaron a ocurrir hechos insólitos en esa casa. La noche entre el 4 y 5 de julio se produjo un extraño episodio en el departamento de Rosario. Un hombre enmascarado trató de estrangular a Assunta mientras dormía. Su madre contaría después que la niña dejó puestas las llaves por fuera de la vivienda. A la mañana siguiente, hicieron acopio de recetas y cajas de lorazepam, un ansiolítico potente indicado para el manejo del trastorno de ansiedad y que provoca sueño. Alfonso acudió a la farmacia local el 5 de julio y compró 50 comprimidos. 4 días después, el 9 de julio, la víctima acudió a su clase de música tras haber dormido en casa de su padre. No pudo recibir clase, andaba como en estado de sonambulismo, declaró la profesora.
A la semana siguiente, Asunta pasó unos días en Porto-Novo, rodeada de amigas, y regresó el 17, el mismo día en que Alfonso volvió a acudir a la misma farmacia para comprar una caja de 25 comprimidos. Más tarde regresó a la botica para que le vendieran otra caja, pues había perdido la anterior, dijo. En total, adquirió en julio 125 comprimidos. El día 22 se produjo el episodio de somnolencia más grave. No por el estado de la niña, que iba igual de dormida que la vez anterior, sino porque dijo esta vez a sus profesoras que sus padres la engañan, que su madre le dio unos polvos blancos que la hacen dormir durante días. El 30 de julio, cuando Rosario acudió a la consulta con el psiquiatra, le dijo que no le había dado ninguna prescripción previa, así que el médico le volvió a recetar lorazepam. No hicieron uso de esa receta en todo agosto, pues Asunta pasó del 31 de julio al 20 de agosto con su madrina en Vilanova, y luego, en septiembre, la niña fue invitada por su niñera a pasar una semana en Valdodubra. Ya en Santiago de Compostela, Asunta faltó a la clase de ballet y no pudo acudir al colegio el segundo día de clases porque, según sus padres, estaba enferma. El día anterior, 17 de septiembre, Alfonso Basterra acudió de nuevo a la farmacia a proveerse de 50 pastillas de lorazepam. El 20 de septiembre, Asunta se quedó sola en su casa todo el día porque su madre se fue de paseo con su amante a Pontevedra. Como la cita se alargó, Rosario llamó a Alfonso para avisarle que estaba con una amiga y le pidió que se ocupara de la niña. Al día siguiente, el día del crimen, 21 de septiembre, comieron los tres en el departamento de Alfonso, que preparó champiñones. Después jugaron a las cartas. No se sabe cuándo y cómo le dieron el lorazepam, pero la fiscalía sostiene que fue durante la comida o en la sobremesa. La cámara de una sucursal bancaria captó las imágenes que resultaron ser pruebas fundamentales en el juicio. A las 17:21, Asunta se fue sola a su casa tras ingerir 27 pastillas de Orfidal. Rosario la siguió 10 minutos después. Alrededor de las 18:20, un joven vio a Alfonso con su hija en la calle y minutos después la cámara captó el coche de Rosario con Asunta a bordo y, según las conclusiones del veredicto, se cree que el padre iba oculto en el asiento trasero. A las 18:31 llegaron a la casa de descanso en Teo. A las 18:35, la alarma de la casa fue desconectada. A las 19:29, Rosario se conecta a internet en su celular. A las 21:53, la alarma de la casa vuelve a conectarse. Aproximadamente a esa hora, un vecino saludó a Rosario Porto, que iba en su auto, pero no vio a Asunta. No se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió en esa casa, solo que la niña salió muerta de ahí alrededor de las 9 de la noche. Atada de pies y manos, fue introducida en el vehículo de Rosario y dejada en un camino rural. Los forenses estiman que entre las 19 y las 20 horas, Asunta fue asesinada. Alrededor de las 21 horas, Alfonso aparece en 9 ocasiones en las cámaras de la sucursal bancaria cercana a su casa. Luego, realizó alrededor de 20 llamadas desde su celular a distintos teléfonos. Se cree que fueron hechos para sembrar coartadas. A las 22:30, la pareja llegó a Santiago de Compostela y, tras hacer unas engañosas llamadas a amigos y familiares, se presentaron en la comisaría para denunciar la desaparición de su hija. A la 1:30 de la mañana, una pareja joven encontró el cuerpo que se veía claramente bajo la luz de la luna llena. A la 1:39, la Guardia Civil recibió el aviso. El cadáver de Asunta fue levantado de la escena a las 7 de la mañana del domingo 22 de septiembre. El lugar donde fue hallada queda solo a 5 kilómetros de la casa de campo en Teo, propiedad de Rosario. El 24 de septiembre, Rosario Porto fue detenida y acusada de homicidio, luego de asistir a la incineración del cadáver de su hija. Un día después, también sería detenido Alfonso Basterra. A los agentes les bastó cruzar unas cuantas palabras con los padres de Asunta para comprender que mentían.
Los dos cayeron en contradicciones. Rosario declaró que había dejado a la niña en la casa de campo a las 19 horas y cuando regresó 2 horas después ya había desaparecido. Pero cuando le mostraron imágenes en las que se veía a ambas en su auto, cambió la versión. En la grabación en los calabozos de la Guardia Civil en Lonzas, en Coruña, Rosario Porto dijo a su exmarido: «Tú y tus jueguecitos», y en otra parte le preguntó: «¿Te ha dado tiempo para deshacerte de eso?», a lo que Alfonso Basterra responde: «Calla, que a lo mejor nos están grabando». Cuando se realizó un cateo a la casa de Alfonso Basterra, su computadora personal no fue encontrada. Sin embargo, semanas después, al cumplirse otra orden de registro, se localizó el dispositivo en esa casa. Habían borrado el disco duro, pero se logró recuperar una gran cantidad de imágenes pornográficas de mujeres asiáticas y algunas fotografías de Assunta con poses inapropiadas para su edad, algunas con contenido sexual y otras en las que parecía estar muerta y amortajada. Entre las pruebas presentadas en el juicio, aparecieron una serie de fotografías que ambos tomaron en el funeral de Assunta. En el teléfono de Alfonso había 7 fotos en las que éste jugó con los encuadres, tiros y distancias, hasta conseguir una imagen en la que se ve perfectamente su rostro sobre el ataúd blanco de la pequeña como fondo. El féretro se observa cubierto por ramos y coronas de flores blancas. Mientras que en el celular de Rosario se encontró una selfie en la que también logró captar su reflejo frente al ataúd de la niña. La fiscalía señaló un posible trasfondo sexual en el crimen. A pesar de ello, no había pruebas de violación o abuso sexual en el cuerpo de la menor. Tras un juicio que reconstruyó en 23 sesiones el relato del último mes de Assunta, un jurado popular declaró en octubre del 2015 culpables a Rosario Porto y a Alfonso Basterra del asesinato de su hija. El jurado concluyó que de común acuerdo dieron lorazepam en repetidas ocasiones a su hija y que también lo hicieron conjuntamente el día de su muerte. La llevaron a la casa de campo y a punto de fallecer, la ataron de pies y manos para que no pudiera defenderse. Entonces la mataron. Las pruebas mostraron que fue Rosario quien asfixió a la niña. 2 semanas después llegó la sentencia del caso que los consideró culpables con el agravante de parentesco y alevosía. Ambos padres fueron condenados a 18 años de prisión. El 18 de noviembre del 2020, y tras 2 intentos previos, Rosario Porto se suicidó en la prisión de Galicia. Se ahorcó con el cinturón de la bata, misma que amarró a una ventana. Probablemente nunca se sabrá por qué asesinaron a Assunta. Aparentemente era un estorbo para que Rosario viviera libremente su nuevo romance. Sin embargo, existen rumores acerca de que el abuelo materno le había heredado gran parte de sus bienes. Quizá la ambición y el rencor hayan sido las verdaderas causas.